Gloria a Dios. Dios les bendiga, queridos hermanos. Qué bueno poder estar con ustedes en esta noche. Somos la Iglesia Cristiana Yo Soy la Vid Verdadera, ubicados en la esquina de la calle número 27 en Caguas, Puerto Rico. Mi nombre es la pastora Mireya Rodríguez y me gozo de estar una vez más con ustedes. Este video que estamos haciendo en esta noche es un video de reposición porque hemos estado, como ustedes saben, trabajando estos temas del libro de Apocalipsis en nuestro estudio bíblico, ¿verdad? En nuestra escuela bíblica. Y en estos días hemos confrontado algunos problemas con el internet. Ya gracias al Señor hemos podido resolver lo que es la imagen y la transmisión. Todavía tenemos algunas interrupciones con el sonido. Y para que todos ustedes puedan apreciar, ¿verdad? Y tener este mensaje con claridad, pues hemos decidido hacer este video que va a ser en dos partes. Tenemos un material que es un poquito extenso para que los hermanos que no han podido conectarse, ¿verdad? Y que han estado en unos estudios bíblicos donde el sonido se interrumpe y no han podido captar con claridad el material, pues para ustedes y para todos los hermanos es este video. A nosotros nos interesa muy especialmente, queridos hermanos, que ustedes puedan tener este material. Nosotros estamos viviendo en tiempos finales, estamos viviendo en tiempos difíciles, decisivos, y es menester que la iglesia, ¿verdad? Y toda la gente que pueda escuchar este material pueda estar atento a lo que aparece. Es algo bien lindo. Se trata de un grupo grande de varones de la tribu de Leví cantando frente al cote, lo que queda del muro, la explanada donde estaba el segundo templo de Salomón. Los músicos incluso también pertenecen a la tribu de Leví. Y he querido traer este video para que ustedes lo vean, porque precisamente el tema que vamos a estar tratando es de los 144,000 sellados, ¿verdad? Y ustedes se van a dar cuenta cuando entremos en materia de exégesis, se van a dar cuenta de que una de las objeciones al cumplimiento literal de esta profecía es la imposibilidad de que se reúnan 12,000 miembros varones de cada una de las tribus de Israel. Sin embargo, ese video que nosotros lo hemos visto reciente y otra noticia que les voy a presentar más adelante, nos está presentando cómo el pueblo de Israel se ha estado reuniendo por tribu. En este caso, la tribu de Leví, que era la tribu de servicio en el templo, se reúne para cantar y adorar esta cantidad tan grande de varones. Así que hoy en esta sección nosotros vamos a estar trabajando sobre el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. El material de los dos testigos, de los 144,000 sellados, se encuentra en dos capítulos principales: el capítulo 7 de Apocalipsis y el capítulo 14. Lo que vamos a estar trabajando hoy es lo que se encuentra en el capítulo 7 de Apocalipsis. Lo que está en el capítulo 14, que es parte del material de los 144,000 sellados, también lo vamos a estar trabajando en una próxima sección. El material es bastante, así que lo dividimos, ¿verdad? Para que puedan ustedes tener un espacio de meditación sobre la palabra que les estamos trayendo. Así que vamos a leer en Apocalipsis. Yo les invito a que usted busque la palabra en Apocalipsis capítulo 7 y vamos a darle lectura hasta el versículo 8. Apocalipsis capítulo 7 del 1 al 8, y luego en la próxima sección pues vamos a trabajar sobre el capítulo 14. Dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 de la tierra, que tenían los vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar,
ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. Y de la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este momento en que tú me permites, junto con mis hermanos, estudiar, Padre, una porción de la misma. Nosotros te pedimos, Espíritu Santo, que nos enseñes esta palabra, que nos ayude, Señor. En esta hora nosotros podamos despertar a esta palabra, comprender, Señor, lo que tú nos hablas a través de ella. Una vez más yo te pido que me uses, Señor, como un instrumento, porque la gloria toda es tuya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a trabajar, ¿verdad? Sobre este texto del capítulo 7 del libro de Apocalipsis. El tema de los 144,000 sellados, ¿verdad? Que es un tema que, como le decía a los hermanos en el templo, siempre ha sido un tema controversial, en el sentido de que, distinto a otros temas dentro del libro de Apocalipsis, hay grupos o doctrinas de rol que se han atribuido en algún momento dado ser ellos o componer ellos la identidad de estos 144,000 sellados. Por ejemplo, ¿verdad? El grupo de los testigos de Jehová, en un momento dado de la historia, hablaron de que ellos formaban parte de estos 144,000 sellados. Aparte de eso, ¿verdad? Es una situación bien particular con ese capítulo. Nosotros podemos interpretar ese capítulo de forma simbólica, ¿verdad? ¿Y qué dicen las personas o los intérpretes simbólicos de este capítulo y de hecho de todo Apocalipsis? Porque si nosotros miramos el Apocalipsis desde una plataforma, pues nosotros tenemos que mirar entonces todo el texto desde esa plataforma. No podemos mirar desde plataformas distintas. O sea, la persona que mira el Apocalipsis desde la plataforma simbólica, pues lo hace de todo el texto. O podemos mirar y hacer una interpretación literal del texto. ¿Y qué dice la interpretación simbólica? Pues la interpretación simbólica habla de que el número de los 144,000 no es un número exacto, cardinal, literal, sino que es un número simbólico que representa una gran multitud. Y es que a las personas que se han atribuido componer ellos la identidad de los 144,000, se les hace difícil el hecho de que sobrepasan en muchas ocasiones el número literal de esta palabra. Así que la interpretación simbólica viene a mencionar que el número, tanto el número como la identidad de estas personas que menciona el capítulo 7 y 14 de Apocalipsis son simbólicos, son representativos de algo más. Nosotros debemos recordar, ¿verdad? Y a este estudio en particular nosotros le hemos dado una estructura compuesta por eventos y paréntesis dentro de esos eventos. La cronología de Apocalipsis la marca los juicios que hay escritos en el libro, ¿verdad? 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas. Esos juicios de Apocalipsis marcan la cronología de los eventos.
Y entre esos juicios existen unos paréntesis en el texto que nos dejan conocer eventos y personajes que aparecen o sucederán dentro de esa cronología. Así que entre los 7 sellos y las 7 trompetas podemos ver la aparición de 144,000 sellados, de 2 testigos. Luego de las 7 trompetas, o de los juicios de las 7 trompetas, vemos el surgir de la mujer y el dragón, de la visión de la mujer y el dragón y las 2 bestias, ¿verdad? Que básicamente marca la mitad del periodo de la tribulación, los 3 años y medio, la última porción donde va a ser mucho más fuerte la tribulación que los primeros 3 años y medio. Las 7 copas, que son los juicios finales de la tribulación, y después de esto la gran ramera, el jinete del caballo blanco, etc. Así que, conociendo esto, nosotros podemos mirar dónde nos está diciendo Juan el vidente, o en qué momento del Apocalipsis nos está diciendo Juan que deben aparecer estos 144,000 sellados, tanto estos 144,000 como los 2 testigos, que van de la mano, ¿verdad? Muchos expositores bíblicos piensan que el capítulo 7 de Apocalipsis es un paréntesis entre el 6º y el 7º sello, y yo me uno, ¿verdad?, a esa interpretación. Y este capítulo de 7 de Apocalipsis es la respuesta a una pregunta con la que termina ese capítulo 6. Capítulo 6 de Apocalipsis dice, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Cuando Apocalipsis 6 se refiere al gran día de la ira, es porque hay un periodo de sellos en el comienzo de Apocalipsis que duran los primeros 3 años y medio de la tribulación. En la mitad de la tribulación viene lo que se conoce como la gran tribulación. Son los últimos 3 años y medio de ese periodo de 7 años. ¿Qué sucede? Cuando el vidente escucha esta pregunta, nos está diciendo que ha llegado el final de estos primeros 3 años y medio y que lo que se va a desatar próximamente, o sea, después de estos primeros 3 años y medio, es lo que se conoce como el tiempo de la ira de Dios. Es la parte más cruenta de la gran tribulación. Voy a pasar a la próxima. Fíjense, cuando dice el gran día de su ira ha llegado, nos está dando el momento en que se debe aparecer el ministerio de los 144,000, que debe ser antes de que se desate la segunda mitad de la gran tribulación. ¿Y qué me está diciendo esa pregunta de quién podrá sostenerse en pie? Esa pregunta lo que me está diciendo es, en este tiempo de la tribulación, ¿podrá alguien ser salvo? Así que el capítulo 7 de Apocalipsis viene como una respuesta a esa pregunta. ¿Habrá salvación durante el tiempo de la tribulación? Y el capítulo 7 viene a decirnos que sí habrá salvación, que habrá salvación para judíos y que habrá salvación incluso para gentiles. Si bien es cierto que habrá salvación durante el tiempo de la tribulación, también es cierto que los salvados en ese tiempo nunca se les describe como iglesia. El término iglesia en el libro de Apocalipsis deja de aparecer a partir del capítulo 3. Así que del capítulo 4 en adelante, donde comienzan a narrarse los eventos de la tribulación, se le denominan a los salvados santos, ¿verdad? Y nosotros también podemos ver con esto que la iglesia
no tendrá participación, ni rol, ni nada asignado durante el tiempo. El ministerio del Espíritu Santo en la iglesia habrá llegado a su fin. A partir del capítulo 3, a los convertidos ya no se les denomina iglesia, sino que se les denomina con un término que era usado para los creyentes en el Antiguo Testamento. Se les denomina santos. Y santos porque son salvos y santificados por medio de la sangre de Jesucristo. Vamos a ver unas referencias a esto en el Salmo capítulo 34, versículo 9, dice: temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y el Salmo capítulo 31, versículo 23 dice: amad al Señor todos sus santos. El Señor preserva a los fieles y les retribuye plenamente a los que obran con soberbia. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, nosotros nunca vamos a ver el uso de la palabra iglesia. Y a partir del capítulo 3 de Apocalipsis, nosotros no vamos a volver a ver el uso de la palabra iglesia. Así que en este momento, la iglesia, nosotros tenemos la tarea de anunciar el Evangelio. Y la conversión de las vidas tiene que ver con esa predicación, o viene por la predicación de ese Evangelio. Así que si la iglesia estuviera durante el tiempo de la tribulación, no habría necesidad de que el Señor levantara 144,000 judíos para predicar el Evangelio. Y también hay una pregunta importante, es ¿cómo entonces, si la iglesia ya no está en su función de predicar el Evangelio, oyen el Evangelio estos 144,000 judíos sellados para una misión específica? Pues miren, hay dos opciones principales, ¿verdad? O dos interpretaciones principales. Número uno, por revelación. Dios puede revelarse a cada persona. Y un ejemplo que usábamos en el servicio, ¿verdad?, en el estudio bíblico presencial en nuestra iglesia, era el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo recibió una revelación. Y en esa revelación Jesús mismo se presentó ante él. E incluso nosotros estamos teniendo en lugares muy remotos donde se prohíbe la predicación del Evangelio, hermanos y hermanas que están teniendo experiencias donde Jesús mismo se revela a sus vidas. Así que tenemos la opción de que estos 144,000 sean personas a las cuales Dios se les revela directamente en este tiempo. La otra opción que tenemos es que estos 144,000 sean el producto de la predicación de dos testigos que aparecerán en los primeros 3 años y medio de la tribulación para predicar el Evangelio. Así que en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 8, Pablo, hablando de su experiencia con el Señor y de su conversión, dice, y por último se me apareció a mí. O sea que a Pablo el Señor se le aparece. Y a mí me gusta esa parte donde él dice que se le aparece por último. Porque la definición para ser un apóstol es haber caminado con el Señor. Que el Señor se le haya aparecido y le haya comisionado para hacer un trabajo, una labor específica. Y Pablo en ese texto dice que él es el último de los apóstoles. Los demás que aparecimos desde el siglo I somos ministros y pastores del Señor por su gracia y por su misericordia. Cuando Pablo exhorta a las iglesias, dice que nosotros debemos ser compasivos con nuestros pastores, por así usarlo, el término, e imitar su fe. El término apóstol deja de aparecer referente a gente que Dios llama para una labor específica. Así que, dejando eso claro, ¿verdad?, aprovechando la coyuntura, la segunda interpretación es que
El capítulo 11, aunque lo vemos quizás un poco más adelante en el libro, nosotros vimos dos testigos que aparecen para predicar el Evangelio en esos primeros 3 años y medio de la tribulación. Y que estos 144,000 escucharon la palabra, el Evangelio, por medio de la predicación de estos dos testigos. Y usted dirá, pero entonces los eventos que Apocalipsis nos está narrando no necesariamente están en orden cronológico. No necesariamente. El texto mismo nos deja saber dónde nosotros vamos a ubicar los eventos que nos está mencionando. Una de las cosas que hablamos cuando hablamos de los dos testigos es que una de las claves importantes para nosotros saber que estos dos testigos van a predicar durante los primeros 3 años y medio es que una vez su tiempo de predicación termine, el anticristo mismo los matará. Fíjense que los primeros 3 años y medio de la tribulación, el anticristo no va a realizar ningún acto de ejecución contra ningún creyente ni contra ninguna persona que esté profesando una fe distinta. Eso va a ser durante la segunda mitad de la tribulación. Así que precisamente este evento donde mueren los dos testigos marca el final de los primeros 3 años y medio y junto con la abominación desoladora, el inicio de la segunda parte de la tribulación. Así que estos 144,000 sellados que estamos viendo desde el principio, en este capítulo 7, al principio, puede ser la saga de algo que ya nos mencionaron hacia atrás. Y yo le decía a los hermanos en el templo que es como cuando nosotros nos enseñan una película que nos enseñan el final al principio, ¿verdad? Y nosotros estamos viendo unos elementos y el vidente nos está contando cómo fue que sucedieron esos eventos, de dónde salieron. Así que muy probablemente, paso a la próxima, estos 144,000 sellados son el producto de la predicación de estos dos testigos que van a aparecer en Jerusalén, que estuvimos hablando mucho tiempo sobre ellos, para predicar el Evangelio. Y usted dirá, bueno, pero entonces dos testigos podrán ganar a tanta gente. Definitivamente. Y les mencionaba yo a los hermanos dos ejemplos bien simples de personas que evangelizaron ciudades completas. Uno de ellos es la mujer samaritana, mujer a quien el Señor encuentra en el pozo de Jacob. Y la palabra dice que esta mujer tuvo un encuentro con Jesús en aquel pozo. Y de ahí en adelante ella se fue a predicar el Evangelio por toda Samaria. Y los samaritanos conocieron a Jesús de primera mano por el testimonio y la predicación de esta mujer. Y Samaria no era un pueblo pequeño. Juan capítulo 4, versículo 39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: y me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Otro ejemplo que nosotros tenemos, ¿verdad?, para puntualizar esto, es aquel endemoniado gadareno que el Señor liberta, ¿verdad?, de una legión de demonios. Y yo le decía a los hermanos que realmente fueron 2 endemoniados, pero hay uno en el que se puntualiza, y les voy a dejar ese punto de asignación para que busquen el Evangelio de Marcos y lo vean. El Señor liberta a 2 endemoniados, sin embargo hay uno que regresa. Y ese que regresa va no solamente a su ciudad, a Gadara, sino también que va a Decápolis. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 8, versículo 33. Dice: y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados,
y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús cuando vieron, y le pidieron que se fuera de Gadara. ¿Y por qué le pidieron que se fuera de Gadara? Pues miren, la situación realmente no tenía que ver con la predicación del Evangelio. La situación tenía que ver con que los gadarenos se dedicaban a la cría de cerdos. Así que el hecho de que una legión de demonios, que son alrededor de 1000 y tantos demonios, y se apoderaran, ¿verdad? O posesionaran, que es la palabra correcta, aquellos cerdos, y aquellos cerdos se despeñaran, pues había provocado grandes pérdidas en cuanto a negocios a los gadarenos. Pero la palabra dice que este gadareno se dedicó a predicar por todo Decápolis. Y Decápolis no era solamente la ciudad de Gadara. Decápolis incluía 10 ciudades que ustedes deben estar viendo en pantalla. Así que miren, Decápolis incluía Berseba, Jerusalén, Jopa, Esitópolis, Hippo, Rafana, Gadara, Pela, Gerasa, Filadelfia, Canatá, Damasco. Todas esas ciudades eran parte de Decápolis. Era una confederación de 10 ciudades. Así que este endemoniado se fue a predicar no solamente en su ciudad, sino en todas las ciudades aledañas. Así que con este punto quiero dejar claro que si una persona o dos personas pueden alcanzar muchísima gente. Ninguna persona que tiene un encuentro con el Señor se queda callado, no hay manera. Si usted verdaderamente ha tenido un encuentro con Cristo, no hay manera de que usted se quede callado. No hay manera de que nos quedemos callados. El capítulo 7 de Apocalipsis es un recordatorio de que la gracia y la misericordia de Dios es para salvación, aún en medio de tiempos tan difíciles como la gran tribulación. Y luego de este paréntesis, ¿verdad? Que se usa para contestar la pregunta de Juan en el capítulo 6, la pregunta que se escucha en el capítulo 6, Juan entonces va a retomar la secuencia de juicios que está sucediendo sobre la tierra. Pero Juan se detiene en este capítulo 7 para darnos una nota de la misericordia de Dios, del amor de Dios, de la esperanza del Señor, aún en tiempos tan difíciles, para decirnos, mira, sí, en el tiempo de la tribulación habrá salvación. Pero la realidad es, mis hermanos queridos, que va a ser un tiempo muy difícil. O sea, el que se salve durante la gran tribulación, aunque el método de salvación es el mismo, el tiempo de la tribulación será muy difícil. La palabra dice que el Señor mismo describió el tiempo de la tribulación como un tiempo en el cual no lo ha habido ni lo habrá jamás. Así que estamos hablando de un tiempo bien difícil, el cual nosotros no tenemos necesidad que pasar, porque precisamente el Señor viene a arrebatar su iglesia para que su iglesia no tenga que pasar por estos juicios tan terribles que vienen sobre la tierra. Y no va a ser fácil resistir al gobierno del anticristo. En la semana yo estaba hablando con el pastor, ¿verdad? Nosotros pues, nos sentamos a hablar mucho, sobre todo de la palabra, y estuvimos hablando precisamente de algo que voy a tocar en el estudio bíblico presencial de nuestra iglesia el lunes. Ya esperamos comenzar con el capítulo 12, que es sobre la visión de la mujer y el dragón. Y una de las cosas que Satanás hace es sitiar. Y cuando la persona sitia, o cuando una ciudad es sitiada, el ejército lo que hace es bloquear las entradas, las salidas, la entrada de agua, la entrada de alimentos. Y la palabra dice en el libro de los Reyes que cuando a Israel la sitió Babilonia, la presión fue tanta, porque un sitio puede durar días, puede durar meses, puede durar años, antes de la ciudad ser conquistada por ese reino. Y la palabra dice, y eso lo vamos a ver el lunes, que Israel llegó a comerse, las madres buenas llegaron a comerse a sus hijos, y que se llegaron a comer unos a otros por el hambre tan terrible, por la situación tan terrible. O sea,
No estamos hablando de un tiempo fácil. Y aunque este capítulo 6 es una página dentro del texto que nos deja ver la misericordia del Señor, yo quiero que tú reflexiones en esta noche sobre este tema y pienses si es necesario realmente pasar por ahí, porque el Señor pagó el precio para salvarnos, y sobre todo en este tiempo de la iglesia, el Señor lo hizo precisamente con la intención de que tú y yo no tuviéramos que pasar por esto. No hay necesidad de que nadie tenga que pasar por un tiempo tan terrible como este. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 7 nos está diciendo que hay 7 ángeles que vienen desde los 4 vientos de la tierra y que detienen los vientos para que no sople viento alguno sobre la tierra. Es bien interesante porque cuando la palabra habla de vientos, mirando el concepto que se usa mucho en el Antiguo Testamento, de lo que está hablando es del juicio de Dios. O sea, que nos está diciendo el vidente que los juicios de Dios van a ser detenidos un momento para que se dé esta oportunidad de que personas sean salvas. En Zacarías capítulo 6 versículo 5, y vuelvo y les repito que Apocalipsis toma muchas imágenes del Antiguo Testamento, dice: y el ángel contestó y me dijo: estos son los 4 vientos del cielo que salen después de presentarse ante el Señor de toda la tierra. Y miren la próxima, dice Daniel capítulo 7 versículo 2. Habló Daniel y dijo: y miraba yo en mi visión nocturna, he aquí los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. Jeremías capítulo 49 versículo 36 dice: y yo traeré sobre Elam los 4 vientos desde los 4 extremos del cielo, y a todos estos vientos los esparciré, y no habrá nación a donde no vayan los expulsados de Elam. De la misma manera, tiene que ver con el espíritu de vida de Dios. Ezequiel, ¿verdad? En el pasaje de los huesos secos, capítulo 37, versículo 5, dice: así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Así que este pasaje en particular no se está refiriendo al hálito de vida, ¿verdad?, que Dios tiene la capacidad de dar a los seres humanos, sino que se está refiriendo a los vientos como juicios que están por desatarse sobre la tierra y que será detenido, según la visión de Juan, para dar oportunidad de salvación o de sellar. Apocalipsis capítulo 7 y versículo 3, fíjate que habla de que estos 144,000 son, que van a ser sellados, son siervos de nuestro Dios. Y eso quiere decir que estos 144,000, la palabra siervo significa doulos en griego, vienen para realizar una tarea específica. Y que el hecho de que estén sellados quiere decir que son propiedad de Dios, ¿verdad? La palabra sellado quiere decir que tienen una marca privada, o se les estampó una marca privada. Y esa marca privada nosotros vamos a ver más adelante en el capítulo 14, que es el nombre de Dios en la frente de estos 144,000. Bien interesante, segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos,
y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Aquí hay dos cosas bien importantes. Número uno, que una vez nosotros venimos al Señor, el Señor nos sella como propiedad de Él. Y número dos, que las personas que han sido selladas como propiedad de Dios viven apartados del pecado. Viven para servir al Señor. Y si nosotros invocamos, como dice el apóstol, el nombre del Señor, pues tenemos que vivir apartados de la iniquidad. Ezequiel capítulo 9 nos trae a colación un pasaje bien interesante que nos presenta una estampa bien parecida a lo que es el pasaje de los 144,000 sellados. Acuérdense que en algún momento dado yo les mencioné que Daniel es el Apocalipsis para el pueblo gentil. Ezequiel es el Apocalipsis para el pueblo de Israel. Y Juan es el Apocalipsis para la iglesia. Así que cuando nosotros vemos y unimos Ezequiel, Daniel y Apocalipsis, tenemos un cuadro completo de lo que va a suceder para estas tres poblaciones en especial. Y Ezequiel capítulo 9 nos plantea una visión donde se nos trae un pasaje paralelo y parecido a lo que sucederá con Israel en el tiempo de la tribulación. Dice: visión de la muerte de los culpables. Este es un pasaje que guarda un enorme paralelismo con el texto que estudiamos en Apocalipsis. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, estoy leyendo Ezequiel 9, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. He aquí que 6 varones venían de camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual tenía a su cintura un tintero de escribano, un bolígrafo, ¿verdad?, para nuestros tiempos. Y entrados se separaron junto al altar de bronce. Junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado sentado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, en medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones. Fíjate que este hombre vestido de lino no es Jehová, no es el ángel de Jehová. Se trata de un ángel realmente, al cual Dios le da instrucciones. Y este ángel tiene un bolígrafo. Y con ese bolígrafo dice el Señor que escriba en la frente a los hombres una señal. Y es bien interesante porque en Apocalipsis capítulo 14, que lo vamos a ver más adelante en la próxima sección, dice que lo que se escribe en el nombre de estos, en la frente, de estos 144,000 es el nombre del Señor. Así que Apocalipsis y Ezequiel 9 tienen un paralelismo bien importante, donde hay una esperanza, donde lo que se estaba ofreciendo para Israel es una esperanza de salvación aún en el último tiempo. Los 144,000, ¿verdad?, son sellados. Y dice que en la escena aparece un ángel que sale del sol y tiene en su mano el sello del Dios vivo. Este ángel se relaciona con la salida del sol y probablemente hace alusión a la profecía de Malaquías, quien había anunciado que para su pueblo, los que temían su nombre, nacería el sol de justicia y en sus alas traería ¿qué? Salvación. Jesucristo es el sol de justicia y su sello que contiene su nombre es seguridad de salvación para el pueblo de Israel aún en tiempos de la tribulación. Y cuando hablo del pueblo de Israel, les recuerdo que no estoy hablando de todo el pueblo de Israel.
A Israel se le levantará el juicio nacional que tiene hasta hoy, y sus ojos se abrirán. El velo que tienen sus ojos hasta este momento, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, les será quitado para darles una oportunidad de salvación durante el tiempo de la tribulación. Miren, y saltaréis, dice Malaquías, como becerros de la manada. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 dice, y he aquí, miré y el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en su frente. Y con este propósito de sellar, sube un ángel, ¿verdad? Me parece, ¿verdad?, que está duplicada esa slide. Vamos a pasar la próxima. Es bien interesante porque sobre estos 144,000 que son sellados durante la gran tribulación, los juicios de la tribulación no serán sobre ellos. Apocalipsis capítulo 9, versículo 4 dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Este sello no tiene que ver solamente con salvación, sino que estos 144,000 son escogidos de entre el pueblo de Israel con un número específico para una misión bien particular. Habrá salvados que morirán y sufrirán persecución durante la tribulación, no así para estos 144,000. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7 dice, y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea, habrá personas fuera de estos 144,000 que serán perseguidos, serán muertos, subirán al cielo como mártires de la tribulación, no así con estos 144,000 que son sellados para que los juicios del Señor de la tribulación ni Satanás pueda dañarlos hasta que terminen su misión de predicar el Evangelio. ¿Y cómo nosotros entonces sabemos que la misión de estos 144,000 es predicar el Evangelio? Pues miren, la respuesta es sencilla. Cuando nosotros vemos ese capítulo 7 que leímos hasta el versículo 8, si nosotros comenzamos a leer del versículo 9 en adelante, nos damos cuenta de que a la santa ciudad, al cielo, están llegando personas, dice la Escritura, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, una multitud incontable de personas con palmas en las manos que están subiendo de la gran tribulación. ¿Y cómo es que ellos están subiendo de la gran tribulación? Están subiendo de la gran tribulación porque les fue predicado el Evangelio y ellos aceptaron a Cristo durante la gran tribulación, y Satanás los persigue y los mata y suben, ¿verdad?, al cielo como mártires de la gran tribulación. Vamos a ver Apocalipsis 7, versículos 9 y 10. Luego vamos a ver los versículos 13 al 14. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Si miramos ahora versículos 13 y 14 de ese mismo capítulo, dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estas son las almas convertidas, el producto de la predicación del Evangelio,
de estos 144,000 sellados por todos los confines de la tierra. Una vez la iglesia no esté, es un pase de batón, donde Israel regresará al plan original de Dios para ellos, y es que ellos sean la voz cantante de la predicación del Evangelio. La iglesia sube en el arrebatamiento y es ahora Israel los que tienen el batón de predicar el Evangelio durante este tiempo. Quiero que observen las características de estas personas que suben a la gran tribulación. Dice que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. O sea que el método de salvación durante la gran tribulación es el mismo método de salvación que tenemos hoy. Lo que ha cambiado es que la iglesia entonces va a estar con el Señor gracias al arrebatamiento, y entonces el Evangelio será predicado por personas aquí en la tierra, y estos que se salvan tienen que ser aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Bien interesante es que estas personas suben con palmas en las manos, y las palmeras en las manos en la Biblia son símbolos de victorias. O sea, son personas que han pasado una situación muy difícil y que están adorando al Señor, diciendo que en medio de esa situación tan difícil ellos pudieron vencer. Ahora, si tú miras conmigo el versículo 16 de ese capítulo, dice que ya no tendrán sed ni hambre, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Y estas condiciones que está presentando el versículo 16 son las condiciones en que estaba la gente aquí en la tierra durante el tiempo de la tribulación. Es unas condiciones de sed, de hambre, de calor, de persecución, situación muy difícil, que la palabra dice que esta gente, Dios es el que enjuga sus lágrimas, porque no suben felices y contentos, suben llorando a la presencia del Señor por la situación tan difícil que les tocó vivir aquí en la tierra. Así que nosotros debemos meditar sobre esto. Miren, como les dije, la predicación del Evangelio ya no está en manos del pueblo gentil, sino que la voz cantante de la predicación ahora se encuentra en manos de 144,000 judíos separados para esta misión. Y los creyentes somos sellados por el Espíritu Santo. El sello del creyente es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Dice, la razón por la que todos los creyentes hemos sido sellados con el Espíritu Santo son dos razones principales. Es una garantía de salvación. Dice, 2 de Corintios capítulo 1 versículo 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y unas arras es una garantía de salvación en nuestros corazones cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor de nuestra vida. Efesios capítulo 4 versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea que fuimos sellados con el Espíritu Santo como garantía de salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de nuestra redención. Y Efesios 1 versículo 13 y 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Así que el Espíritu Santo ha sellado a los creyentes como su propiedad y nos ha dado la garantía de salvación, y también sobre la iglesia. El Espíritu Santo viene para capacitarnos en esta tarea que tenemos en este tiempo de predicar el Evangelio de Jesucristo. Dirigirnos, como dice su palabra, a toda verdad y a toda justicia. Ahora, este sello, que es el sello que trae este ángel en la mano, es distinto, particular, un poco distinto al sello del Espíritu Santo que tiene la iglesia.
Fíjense que, como les he dicho, en este tiempo, el sello del Espíritu Santo nos bautiza, el Espíritu Santo nos bautiza y nos capacita para nosotros poder realizar la labor de la predicación del Evangelio. Ahora, cuando la iglesia es arrebatada, el ministerio del Espíritu Santo dentro de la iglesia y con la iglesia llega a su fin. Así que este sello que viene para sellar estos 144,000 es distinto y es acompañado por el sello del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque miren, nosotros vamos a aprender de que la obra de salvación, quien la hace, es el Espíritu Santo. La palabra dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. O sea que el Espíritu Santo hizo su obra en estos 144,000 que oyeron el Evangelio y aceptaron a Cristo. Pero esta marca en específico es distinta a eso, porque es una marca que capacita, le da unas capacidades especiales a estos 144,000 para poder llevar a cabo la misión que ellos tienen que hacer. Hermano, hasta aquí lo vamos a dejar. Como le dije, es un material extenso, nos vamos a tardar un poquito, ¿verdad?, en poderlo completar. Pero yo los exhorto a que estén pendientes a la página, que en algún momento en que nosotros tengamos la oportunidad, pronto esperamos en el Señor que podamos seguirle reponiendo el material, ¿verdad?, que ustedes no han podido apreciar como nosotros queremos, pues por los problemas que hemos tenido en cuanto al internet en el templo, que ya gracias al Señor estamos camino a resolver y esperamos, ¿verdad?, que no se siga interrumpiendo el sonido. Ya tuvimos una visita de un técnico el viernes pasado, así que esperamos poder seguirle sirviendo y poder seguir trayéndole este estudio donde nosotros podemos mirar la palabra del Señor. Gracias, hermanos, por mirar este estudio, y como le dije al principio, es necesario que nosotros podamos ir sobre esta palabra. Estamos viviendo tiempos finales, estamos viviendo tiempos difíciles, y es necesario, pertinente, urgente, que nosotros podamos mirar este material. Así que Dios les bendiga. Quiero decirle que este estudio va a estar en la página de YouTube y va a aparecer como los 144,000 sellados, parte 1, reposición. Los 144,000 sellados, parte 1, reposición. Así lo buscan. Suscríbase a la página de nuestra iglesia, Iglesia Cristiana Yo Soy la Vid. Le invitamos. Nuestra iglesia está presencial, gracias al Señor. Todos nuestros cultos son presenciales. Domingo a las 5 de la tarde en el estacionamiento de nuestro templo. Lunes, estudio bíblico y servicio de oración a las 7 de la noche. Jueves en el estacionamiento de nuestro templo a las 7 de la noche. Así que te esperamos, querido hermano, querida hermana. Pero si no tienes un lugar donde adorar, es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de acercarnos a Él, es tiempo de buscar el rostro del Señor. Inclina tu rostro, vamos a tener una palabra de oración. Dios te bendiga, Dios te guarde, querido hermano. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos concedes de estar en tu casa, Señor, de este lugar que hoy se constituye casa de Dios. Bendice cada uno de mis hermanos que en esta hora pueden mirar esta palabra con nosotros. Señor, que esta palabra pueda calar hondo, Señor, en el corazón de cada uno de ellos. Padre, que podamos entenderla, que podamos, Señor, ser instrumentos de tu palabra en este tiempo. Te damos las gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano.